El Economista Podcast. Hola Ana, ¿a ti te gusta algún deporte? ¿Eres aficionada de algún equipo? Yo por ejemplo, cuando era adolescente era muy aficionado, era muy fan de Los Ángeles Lakers, un equipo de básquetbol en el que estaban Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Pero tú, ¿a ti te interesan estos deportes? A mí me encantan verlos. Realmente practicar ninguno. Especialmente me gusta ver el fútbol femenil y el tenis. No soy como aficionada o hincha de ningún equipo o tenista o deportista como en particular. Pero me parece muy interesante como no solo verlos, porque implica como todo este espectáculo, ¿no? De qué se puede hacer con el cuerpo, sino pues por toda la ciencia y la tecnología que también hay detrás, ¿no? De cada partido, de cada match que vemos, ¿no? En tele o en vivo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Rodrigo? Sí, es que muchas veces, sobre todo cuando se habla de deportes como el fútbol o quizá el box, se habla mucho de la intuición y de la experiencia a la hora tanto de practicarlo como verlo, pero en estos momentos hay un factor que está cobrando mucho sentido y mucho papel dentro de todos los deportes, especialmente dentro del fútbol y quizá el básquetbol, el fútbol americano, y son los datos, es la información, ¿no? Los datos que a los jugadores y a los entrenadores, por ejemplo, les ayudan a entender a sus rivales, a medir su rendimiento, a anticipar su desgaste e incluso a entender a su afición en un momento en el que pues la atención ya está súper repartida, ¿no? Sí, totalmente. Yo que soy una fanática de los datos, a mí me gusta pensar que cuando justo hablamos de datos, no solo es como una cifra bonita o atractiva, ¿no? Sino que es como una base sobre la que se toman decisiones muy importantes, ¿no? Desde la planificación previa de un partido, cómo se evalúan los riesgos que tiene un jugador, la lógica que hay detrás de que un equipo fiche a cierto jugador. Y pues también el nivel de conocimiento que, como tú antes mencionabas, un club puede tener sobre su propia afición, ¿no? Hay un montón de cosas atrás de estas cifras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro 2050, el podcast del Economista en el que analizamos las tendencias del futuro que nos preocupan en nuestro día a día. Yo soy Rodrigo Riquelme, reportero de tecnología. Y yo soy Ana Karen García, reportera de Indicadores de Desarrollo Económico, y estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de cómo los datos y la ciencia de datos se está convirtiendo en un insumo muy importante en la operación de la industria deportiva, no solo en las canchas de tenis, en un campo de fútbol, en una sala de vóley, pero también en mucho antes, ¿no? Desde el entrenamiento, el cuidado de la salud, incluso los estadios y la afición. Yo creo que hoy lo que estamos viendo, o el principal, digamos, tendencia, aparte de los desarrollos tecnológicos y por supuesto de la inteligencia artificial, es justamente la aplicación de la data analítica, ¿no? Anteriormente la data ha sido muy usada para el tema de análisis de desempeño de jugadores, de scoutear al oponente y de un poquito de la estrategia de juego, ¿no? Hoy creo que el Sports Analytics nos permite, por supuesto, todo eso, pero hay aplicaciones que han estado creciendo de manera importante, como por ejemplo el tema de fan engagement, cómo ayudar a los clubes y a las ligas a conocer mejor a sus usuarios, a darles un mejor servicio, un mejor contenido, o por ejemplo el tema de prevención de lesiones. Él es Rodrigo Cobo, es cofundador del ITAM Analytics Sports Conference, que es un encuentro de especialistas sobre el uso de la analítica de datos y otras tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial en el fútbol y muchos otros deportes. Sí, creo que podemos empezar justamente por quizá lo más visible en lo que ahora se están usando los datos, que es el plan de partido, ¿no? Ya sea de fútbol o de básquetbol. Es decir, cuando un equipo usa información, trabaja con sus datos, deja de depender solo de la memoria o la intuición para prepararse frente al rival y puede llegar a identificar patrones de ataque, zonas, comportamientos repetidos e incluso preparar un mapa de decisiones dentro del partido mucho más detallado. Yo te diría que uno de los ejemplos más más fáciles de entender es, por ejemplo, el tema de planteamiento de juego, ¿no? O sea, el uso de data
analiza al rival, analiza a los jugadores del rival, analiza por dónde entran, por dónde meten gol, o en un tema de básquetbol, si es un equipo que tira más de 3 o que penetra más a la duela, etcétera. Y el uso de data lo que te permite es hacer un planteamiento de juego justamente basado en cada rival y en qué jugadores del rival van a participar, ¿no? Yo he visto reportes, por ejemplo, de planteamiento de juego que te dice minuto a minuto cuándo debes de atacar, cuánto debes de defender, por dónde debes de atacar, por qué banda, por el centro, atacando, qué jugador de tu equipo debe presionar a qué otro jugador, hacer un mano a mano. Totalmente, y justo esta lógica se extiende de inmediato al plan de toda una temporada, ¿no? Porque este mismo lente con el que se analizan las cosas, las cualidades de tus rivales, tus fortalezas, las debilidades también del equipo, todo esto permite que se tomen decisiones que encaminen el deporte hacia los resultados que se esperan, ¿no? Y por ejemplo, en ligas como la mexicana, esta lógica toca como un punto sensible, ¿no? Porque los fichajes que se ven bien, entre comillas, y que funcionan, pues al final ya cuando se aterrizan o cuando se ponen en práctica operativa, pues no puede no funcionar, ¿no? Y esto muestra que la decisión no solo se toma porque debe ser la correcta, porque parece ser la correcta, sino que se tiene que encajar con las estadísticas y todo este análisis que hay detrás, ¿no? Algo muy importante es la adquisición de jugadores, ¿no? Las fortalezas y debilidades y cómo va a plantear ese jugador en tu equipo, ¿no? Cómo se va a adaptar, ¿no? O sea, yo te diría, no por traer a Messi, ¿no? Ya tu equipo va a ser campeón, ¿no? Hay muchísimos casos en México de jugadores que han sido muy exitosos, que llegaron a un equipo de juego que no fueron exitosos, y eso te lo da mucho la data, ¿no? El tema de analizar y de adquirir jugadores para un sistema de juego también te ayuda muchísimo, ¿no? Sí, justo, además de ser una herramienta para conocer a tus propios jugadores, al rival, la estrategia de juego, los datos también son una herramienta para conocer a tus aficionados, ¿no? No solo como multitudes dentro del estadio, que es cuando, me imagino que es lo que nos imaginamos cuando pensamos en la afición, a estas barras gritando en los estadios, sino sus hábitos, ¿no? La frecuencia en la que van al estadio, lo que consumen dentro del estadio, las compras que hacen dentro del estadio, en dónde ven los partidos o en dónde ven los encuentros, o el comportamiento cuando va o no va a un estadio. Y todo esto permite, o está permitiendo ya personalizar más bien experiencias y construir relaciones de lealtad, en lugar de acudir a campañas publicitarias o de mercadotecnia genéricas, ¿no? Cada vez van a estar más focalizadas estas campañas porque también hacen uso de los datos. Lo que te decía, por ejemplo, de fan engagement, ¿no? El tema es cómo conocer a tu aficionado. A ver, si Karen García es un aficionado del Cruz Azul, la idea es saber cada cuánto va al juego, una vez que va al juego, qué compra una cerveza, compra 3, compra un hot dog, compra palomitas, cada cuándo compra un jersey. Yo te puedo dar ofertas personalizadas cada vez que vas a un juego. Otra vez, toda esta información no es posible si no tienes una data, ¿no? En este caso de la boletera, por ejemplo. Pero es una información que el club debe ser dueño de esa data y debe de conocer perfectamente a detalle Karen García cómo ve, si no va a los juegos, si lo ve por YouTube, etcétera. O sea, es un conocimiento del aficionado en este caso que te permite pues que tú tengas mucho mayor acercamiento y que pues, por supuesto al final del día aumente la lealtad y aumente el engagement con tu club, ¿no? Sí, es súper impresionante, ¿no? Cómo se pueden hacer experiencias mucho más personalizadas y cómo funciona, ¿no? Toda esta estructura de data que se puede utilizar en pro no solo de justo, ¿no? Como en el deporte, en la mera cancha, sino que también como en la experiencia, ¿no? De los consumidores y de quienes asisten y de los fans, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto también abre como una discusión más grande, más amplia y obviamente sin ponernos como muy formales o muy entrando mucho en la ética,
es importante, ¿no? Ver quién es el dueño del dato, quién usa primero el dato, ¿no? O quién lo utiliza mejor. Pero es importante, creo que poner sobre la mesa que si esta información, si los datos no se están colectando, no se están produciendo, no se están analizando y no se están interpretando, se están perdiendo, ¿no? Capacidades de mejora en la industria del deporte, porque no solo es conocer a la audiencia, conocer qué quieren, qué consumen, qué buscan o qué esperan, sino también explotar todo este talento, ¿no? De lo que se puede hacer con el deporte. Sí, claro, Cobo nos habla un poco sobre cómo a veces los equipos dejan en intermediarios, en terceros, sus boleteras, ¿no? Y entonces eso hace que pues el club no sea dueño de sus propios datos y entonces pues en muchos casos ni están midiendo lo que están haciendo sus jugadores, ni están midiendo lo que está pasando con las boleteras, ¿no? Con el acceso a sus estadios. Otra de las tecnologías que ya están operando en el deporte es la IA, ¿no? La vemos en todos lados en este momento y el deporte no es una excepción. Y no es una excepción no solo porque sí no es un show, ¿no? Es decir, no figura tanto en lo que vemos, digamos, del deporte, sino en la salud, en el entrenamiento de un jugador, ¿no? Rodrigo nos comentaba que pues a veces los equipos tienen muchísimas fuentes de información alrededor de un jugador, ¿no? Desde lo que come, cuánto tiempo hace ejercicio, su estado de salud, y todas esas fuentes de datos se tienen que agregar y se tienen que analizar, pero como son tantas, pues se tiene que hacer uso de inteligencia artificial porque sería imposible, ¿no? Y es lo que están haciendo en este momento muchos equipos. Por ejemplo, lo que hablábamos de prevención de lesiones, ¿no? Hoy hay muchas maneras, o más bien muchas fuentes de datos alrededor del jugador. Hoy le puedes medir el sueño, le puedes medir la nutrición, le puedes medir la saturación en sangre, le puedes medir qué tan estresados están los músculos en cada entrenamiento. Y digamos, todo ese procesamiento de información, hoy con la inteligencia artificial, digamos, tener un tablero de control centralizado para analizar hasta dónde puede o no puede llegar a lastimarse un jugador, ¿no? Sí, totalmente. Me imagino también como la inteligencia artificial procesando, por ejemplo, ¿no? Un montón de videos o imágenes como para analizar patrones y entender qué es más peligroso o menos peligroso para tal o cual jugador, ¿no? Y me parece como un ejemplo muy útil que deja ver un poco, nos deja vislumbrar el futuro del que estamos hablando con la tecnología y especialmente la inteligencia artificial basada en ciencia de datos, ¿no? Que es caminar hacia un deporte que no solo nos permite competir mejor y conocer mejor las audiencias, sino que también nos permite cuidar mejor, ¿no? a los activos. Sí, que son los deportistas. Claro, ¿no? Totalmente. El Mundial del 2026, que justo está por ocurrir el siguiente año en recintos de México, Estados Unidos y Canadá, pues visto desde esta perspectiva, me parece que es como un mundo de información y también como una gran oportunidad para la toma de decisiones que pueden mejorarse, ¿no? con esta tecnología. Y me gusta ponerlo de esta manera, ¿no? No se trata solamente de la táctica de los 90 minutos que vemos en el partido, ¿no? Que está ocurriendo, sino de toda la preparación que hay detrás de eso, ¿no? Dónde se entrena, cómo se mueven, qué eliges como base, ¿no? ¿Qué te conviene por la altitud? Por ejemplo, no sé, la Ciudad de México es muchísimo más alta que otras ciudades en las que se van a jugar. No sé, las distancias, la logística. ¿Cómo esta tecnología nos está ayudando a preparar mucho más que esos 90 minutos, ¿no? que corren los jugadores? Ya están preparando después del 5 de diciembre, que fue el sorteo, en analizar a los rivales, en seleccionar los campos, por ejemplo, los base camps, ¿no? No es lo mismo jugar o entrenar, a nivel del mar o en la Ciudad de México a 2,000 pies, a 2,000 metros de altura, ¿qué te conviene más? La distancia de los viajes, o sea, todo eso hoy ya se toman decisiones basadas en datos, ¿no? Hoy no, las decisiones no son tomadas, mi base camp va a ser en Pachuca, en México, o en Cancún, o en Atlanta, basado en
lo que yo creo que es mejor, ¿no? Todas esas decisiones son basadas en data y por supuesto la parte técnica del juego. Y donde creo que se van a ver innovaciones bien interesantes es en la parte de los estadios, en la parte esta de fan engagement que platicábamos. Creo que ahí sí vamos a ver tendencias sumamente interesantes, pues para eso, ¿no? Para aumentar el engagement, la lealtad, la facilidad, el conocimiento de los usuarios. Ahí vamos a ver, creo que cosas bien interesantes en los estadios que la FIFA está preparando. Sí, claro, y como nos adelantaba Rodrigo, pues hay varias tecnologías que la FIFA está intentando implementar para el próximo Mundial 2026, y entre estas está, ya lo habíamos dicho, la inteligencia artificial y el análisis de datos. En el procesamiento, digo, ya no solo va a ser los equipos, sino la propia FIFA está utilizando estas herramientas para estadísticas en tiempo real, para proporcionárselas a los medios de comunicación sobre el rendimiento de los equipos, sobre patrones de juego, tanto a entrenadores como a medios y aficionados, como decía, ¿no? Y estos datos seguramente también se van a utilizar para crear experiencias de marketing también personalizadas, como ya hemos visto, y muy relevantes para los seguidores. También va a haber tecnología de experiencias inmersivas, lo que se conoce como realidad inmersiva o aumentada, dentro de los estadios y las zonas de aficionados. Muchas creo que se van a implementar experiencias interactivas que utilizan la realidad aumentada, que muchas veces son estos lentes grandes. Bueno, esa es realidad virtual, ¿no? Pero la realidad aumentada es los lentes que ha hecho Apple o que ha hecho Facebook, quizá. Más bien que está preparando Apple o que ha hecho Facebook. Y que te permiten como aumentar de alguna manera la realidad, ver datos externos que en la realidad pues normalmente no verías. Sí. Los vas a poder ver. También un aspecto importante y polémico es que se va a utilizar mucho la identidad digital y la biometría, tanto para agilizar el acceso a los estadios como con las cuestiones de los pagos, algo que ya conocemos bien en México con el Fan ID. Y pues un datito ahí extra que quizá no tiene tanto que ver con una tecnología dentro del Mundial, pero Netflix está preparando un videojuego oficial rumbo al Mundial 2026. Está súper interesante cómo vamos a ver ya un montón de, digamos, de cambios, ¿no? De novedades tecnológicas ahora ya muy de cerca, ¿no? En este mundial. Pero ahora sí me gustaría ir acercándonos a Futuro 2050. Vamos pensando en los próximos 25 años. Y como por un lado tenemos esta idea, ¿no? Que es un poco dual, porque por un lado tenemos como estudiantes y jóvenes que ya nacen pensando en datos, ¿no? O sea, que ya saben que los datos son una variable muy importante en la toma de decisiones. Y por otro lado también tenemos atletas que ya piden sus métricas, ¿no? O que ya analizan o colectan sus propias métricas como parte de su rutina, ¿no? Entonces creo que este es un futuro prometedor no solo para el deporte, sino para toda la ciencia que hay detrás y se desarrolla al mismo tiempo que crece el deporte. Yo lo veo en dos grandes áreas, ¿no? Por ejemplo, en esta conferencia, Isaac, tuvimos 3 competencias, que fue un hackathon, un marketing case y un business case basados en datos, donde, por ejemplo, en el hackathon, el América puso una problemática real con datos reales de la Liga MX, donde hubo 150 equipos que vinieron a presentar sus modelos para cómo solucionar esta problemática puesta por el América real. Y tuvimos 4 finalistas, una inclusive vino de Colombia, voló de Colombia a presentar su proyecto. El América quedó totalmente boquiabierto del nivel de los chavos, del uso de la data, de ya cómo lo traen totalmente de una manera natural. Entonces la verdad es que me entusiasma mucho el futuro en ese aspecto. Y el otro es una cosa que también me emociona mucho, es el atleta, el jugador per se, que hoy ya cada vez está mucho más adaptado al uso de los datos, el jugador, ¿no? Entonces, hoy el jugador ya puede ver su valor de mercado basado en datos, hoy puede aumentar su rendimiento basado en datos, pero ya el jugador lo pide ver estos datos. Bueno, sí, algunas de las cuestiones que nos dice Rodrigo en la que los jugadores ya usan la tecnología y los datos para mejorar su rendimiento es que
hoy los jugadores ya miden cuánto duermen, cómo se alimentan, con qué se alimentan, ¿no? También hay una generación, muy chavitos, muy jóvenes de 16, 17 o 18 años, que está usando los datos como parte normal de su entrenamiento y de su rendimiento. Sí, creo que también esto va a generar que los siguientes años sean como toda una cascada de conocimiento más sofisticada, por así decirlo, ¿no? Más informada o más basada en ciencia dentro del deporte. También al mismo tiempo hay estudiantes y analistas que también ya están modelando problemas deportivos con datos o con bases de datos cada vez más complejas, ¿no? Que a lo mejor lo que tenemos hoy es algo muy básico o intuitivo, pero seguramente tendremos soluciones a problemas más complejos basadas en datos, ¿no? Y yo creo que todo esto también termina traduciéndose en mejores atletas, más productivos, más preparados, con mejor rendimiento, y al mismo tiempo esto nos da ligas mucho más competitivas y un mejor espectáculo visual para quienes estamos detrás de las pantallas, ¿no? O en las gradas. Sí, y si juntas todo esto, digamos que el 2050 en los próximos 25 años suena menos a gadgets, a robots y a dispositivos tecnológicos en el deporte, que a una cultura de decisiones a partir de datos que mejora tanto a los clubes, la estrategia de los clubes, mejora a los jugadores y mejora su relación con la afición, ¿no? En un sistema, digamos, medible, ¿no? O sea, tanto la afición como la cancha, como los jugadores, como la directiva, como los entrenadores, se están concibiendo a sí mismos, digamos, como un sistema que produce información y cuya información es útil para mejorar el rendimiento, no solo dentro de la cancha, sino fuera. Sí, y que todo esto hace que justamente, ¿no? El deporte no, o sea, que toda esta información científica de datos no hace que se vuelva frío, ¿no? Sino que quita como esta parte de la improvisación donde se puede mejorar, ¿no? Bueno, Rodrigo, me gustó mucho platicar contigo sobre este tema. Muchas gracias a todos por haber escuchado el último episodio de la segunda temporada de Futuro 2050. Esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo año. Les deseamos felices fiestas a todos ustedes. Felices fiestas, Rodrigo. Felices fiestas, Ana. Yo también les deseo a todos un gran fin de año. Y además de esperar a escucharnos en unos cuantos meses, los invito a que se den una vuelta por los demás episodios de Futuro 2050, donde hemos hablado desde pensiones, drones e incluso hasta relaciones de pareja. Entonces, pues se pueden dar una vuelta ahí en el feed de Spotify o de Apple Podcast o de Google Podcast para que vean otros episodios de Futuro 2050 y de otros podcasts del Economista que también están bien buenos. Muchas gracias. Gracias. Si les ha gustado el episodio, no olviden compartirlo con quien más quieran. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.